Conciencia y consentido, donde el conocimiento se encuentra con lo cotidiano. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Conciencia y Consentido. Hoy vamos a hablar de una etapa de la vida que muchas veces se vive en silencio, el climaterio y la menopausia. Una etapa llena de cambios físicos y emocionales que no siempre se entienden bien, pero que forman parte natural de la vida de las mujeres. Y bueno, este tema nos parece bastante interesante. A mí, por ejemplo, me han tocado escuchar muchas pacientes, familiares, que es una etapa que es muy difícil emocionalmente, pero también es una etapa en la que se vuelve a veces como muy subjetiva porque no hay tanta información todavía, ¿no? O no hay tanta información que a las mujeres se les explique. Entonces, para mí, por ejemplo, es muy importante que las mujeres conozcan lo que les pasa internamente y que entiendan el por qué esto no es el fin como tal de algo y que se les acaba todo, ¿no? Sino más bien que lo entiendan como una etapa que toda mujer vamos a pasar, pero es solamente una transición. De hecho, la palabra climaterio viene del griego climater, que significa peldaño o escalera. Y en México, aproximadamente las mujeres están en esta etapa a los 48 años de edad. Pero aquí es importante el que mencionemos que no es lo mismo climaterio que menopausia. La verdad es que yo toda la vida pensé que eran lo mismo. Y además eso, no sé, siempre lo vemos como una cuestión meramente biológica y acabas de decir algo que es muy importante, porque hay detrás de esa parte biológica un montón de cosas que se silencian. Sí, y todos los síntomas, tanto emocionales como síntomas físicos, tienen su razón de ser. Y entonces creo que el conocerlos pues nos va a ayudar a también como mujeres podernos sentir mejor, más cómodas, entendiendo que es una etapa. Y también que las personas que a veces es como de, no sé, si la mujer, por ejemplo, tiene bochornos, que también la otra parte no sea como de, qué raro, no hace calor, ¿no? Porque eso más allá de ayudarle a la mujer es como de, sí, yo estoy exagerando, ¿no? Entonces, creo que, bueno, en la parte médica sí es importante primero justo lo que decía Marta, entender esta parte que no es lo mismo climaterio que menopausia. Climaterio es una etapa muy larga, es una etapa que engloba muchísimos años, porque es justo esta transición entre la etapa reproductiva y una etapa no reproductiva. Y la menopausia como tal es solo un momento. Es igual que cuando una niña empieza a menstruar y decimos su menarca, o sea, su primera menstruación. En el caso de la menopausia es el momento en el que cesa la menstruación. Pero muchas veces las mujeres no es como que un día, un mes de repente ya no menstruen y ya. O sea, es todo un proceso. Entonces, para poderle llamar menopausia es porque ya llevan 12 meses continuos, o sea, un año, sin presentar menstruación. Pero dentro de estos 12 meses presentan muchos síntomas muchas veces. Hay mujeres que cursan asintomáticas todo el tiempo, pero hay mujeres que sí presentan muchos síntomas y aquí es cuando se le llama síndrome climatérico. O sea que, digamos, es cuando hay más como sintomatología, como que empiezan a no entender qué les está pasando. Exactamente. Porque ahorita que lo decías, Fer, creo que nos preparan mucho, o sea, yo estaba pensando, ¿no? Como en la parte de la secundaria, de la primaria, te dan muchas pláticas para entender lo que pasa para la primera menstruación. Y para la pubertad en sí. Ajá, pero, o sea, si tú no me estás platicando esto ahorita, no sé quién te lo diga. No sé si todos los especialistas están como que te den esta parte física, que creo que está interesante que tú nos expliques, como para saber, porque, o sea, no sé, en todos los libros que yo veo siempre hay como menstruación, pero no está esta parte de la menopausia y lo que decías, se toma mucha burla, ¿no? De, híjole, ya estás menopáusica, sí. ¿no? Y entonces es como señalarte, pero es como ya no sirves, ¿no? O sea, como que se da ese contexto, pero ¿tú nos podrías explicar como fisiológicamente qué es lo que pasa? Sí, de hecho, esta parte que dices es muy interesante de
una mujer está enojada y automáticamente no, ay, estás menopáusica. O estás ¿no? en tus Y días. o estás siempre en tus estamos días, jugando ambas. con las hormonas, claro. Exacto. Y justo Sí. esta parte que solo se conoce lo que es el ciclo normal, ¿no? Y de manera como muy general, ¿qué es lo que pasa en un ciclo normal? Bueno, todo esto tiene que ver con los ovarios. Entonces, cuando una mujer empieza a menstruar es porque cuando nosotras nacemos con los ovarios llenos de folículos, que son como semillitas, pero estas semillitas están inactivas. Cuando nosotros nos vamos acercando a la pubertad, estas semillitas, estos folículos se activan por las hormonas, exacto, por un eje que es hipotálamo, hipófisis y ya el órgano diana, que en este caso es el ovario, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que la hipófisis, que es una parte que está dentro del cerebro, bueno, dentro del encéfalo, está la hipófisis y la hipófisis produce una hormona que se llama hormona folículo estimulante, que como lo dice su nombre, lo que hace es estimular a los folículos para que empiecen a crecer, como que los despertara, ¿no? Despierta a los folículos para que empiecen a madurar. Y entonces el hecho de que estos folículos empiecen a madurar y se empiecen a despertar va a hacer que se produzcan estrógenos. Y entonces estos estrógenos van a ser los que van a producir lo que es como tal la menstruación. Pero, ¿qué pasa? Bueno, eso es lo normal, ¿no? Entonces se empieza a producir FSH, esta hormona se empieza a elevar y esa elevación empieza a producir estrógenos y cuando se producen los estrógenos, entonces llega un punto en el que ya son suficientes y entonces los mismos estrógenos le mandan una señal a la hipófisis como de ya deja de producir FSH porque ya son suficientes estrógenos. ¿Qué pasa en la menopausia? En la menopausia o en el climaterio, lo que pasa es que empieza a disminuir la cantidad de estrógenos. Entonces, como empieza a disminuir la cantidad de estrógenos, en un principio la FSH empieza a aumentar muchísimo, porque es como no sé qué está pasando, no sé por qué no se están produciendo estrógenos, pero me voy a empezar a producir de más, ¿no? Y esta elevación de hormona folículo estimulante es justo lo que genera todos los síntomas que da el síndrome climatérico. Ok. Entonces, digamos que cuando empiezas a sentir síntomas en tus revisiones como anuales, el ginecólogo es quien te va orientando para saber qué tienes que hacer. Sí, de hecho, por ejemplo, una mujer que empieza con síntomas del síndrome climatérico, lo que se hace es, o sea, ¿cuáles son estos síntomas? Son bochornos, por ejemplo, muchísima sudoración, empiezan con muchos cambios emocionales, hay mucha labilidad emocional, pero todos estos cambios, y si una mujer ya está alrededor de los 45 años más o menos, lo que hace el médico es pedirle laboratorios para medir esta hormona, la hormona folículo estimulante. Y entonces, si esta hormona se encuentra elevada, quiere decir que ya está entrando a esta etapa. Y que a veces coincide con la etapa en las familias donde los hijos empiezan a crecer, ¿no? Y en la parte del nido vacío, donde las parejas se vuelven a encontrar. Y entonces, para las mujeres, es como lo hablábamos en algunos episodios anteriores, ¿no? Es como una carga emocional mucho más fuerte, acompañada con síntomas físicos, donde tu cuerpo, digamos, si cuando sientes, ¿no? Como en el periodo antes del premenstrual, sientes como muchos cambios, como muchos desajustes. En este momento supongo que el cuerpo se vuelve una máquina de cambios y de hormonas, cambios, ¿no? Totalmente. Sí, es un boost de hormonas que de repente empieza, es algo que justo las mujeres no pueden controlar. Y como dice Navy, no solamente son temas emocionales que coinciden justo cuando los hijos se van, por ejemplo, muchas veces, pero también es algo físico. Entonces se sienten mal físicamente y se sienten mal emocionalmente. Además de que es súper importante aquí la prevención. ¿Por qué? Porque todos estos síndromes climatéricos pues sí generan, por ejemplo, cuestiones vasomotoras como son los bochornos. Y estos bochornos a su vez, el que sientan tanto calor, o sea, como temperaturas extremas,
hacen que el cuerpo intente compensar y entonces intentan enfriar el cuerpo vasodilatando. Y entonces los vasos sanguíneos se hacen mucho más grandes y entonces ¿Y no provocan trombos? No, bueno, o sea, sí se puede, de hecho hay alteraciones a nivel del colesterol, por ejemplo. Y también de la presión arterial, ¿no? Sí. O sea, yo escuchaba a un cardiólogo que decía que también parte de los cambios es como la presión, se vuelven a veces mal diagnosticadas, no sé, como de presión arterial, hipertensas, exacto. Sí, y esto pasa, o sea, uno de los síntomas más comunes son síntomas cardiovasculares, como dices, Navy, hipertensión. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que toda esta disminución de estrógenos, finalmente todas las hormonas se forman a partir de colesterol. Entonces, cuando empieza a haber una baja de estrógenos, pues también el colesterol se altera. Y hay dos tipos de colesterol, un colesterol bueno y uno malo. Entonces, el que es bueno, el que es saludable, el que es cardioprotector, baja. Y el que no es cardioprotector, sube, ¿no? Y entonces eso genera que obviamente haya mucho más riesgo, justo de lo que decías, que se empiecen a formar como plaquitas de grasa o, por ejemplo, coágulos que estuvieran en alguna otra parte del cuerpo. Sí, y al haber esta vasodilatación se van hacia otro lado, pero la intención de esta vasodilatación es al principio como una compensación, o sea, tienes bochorno, sientes mucho calor y entonces tu cuerpo intenta enfriar vasodilatando, pero eso va a generar sudoración excesiva. Entonces, pues sí es una incomodidad. Una incomodidad porque tienen calor, empiezan a sudar muchísimo, ¿no? Y después también pueden tener, por ejemplo, problemas del sueño, ¿no? Ajá, una pregunta. Insomnio. A lo mejor yo ahí estoy como relacionando cosas que no tienen mucho que ver. Pero, bueno, ya te había contado que tengo un ovario poliquístico. Y cuando era adolescente me intentaron dar estrógenos conjugados. Y bueno, en mi caso no funcionó mucho, pero ahorita que decías eso de menstruar pocas veces al año, bueno, pues eso pasaba. Sí, claro. Pero lo que yo te quería preguntar es si a las mujeres que entran en esta etapa les puedes dar estrógenos conjugados o no es recomendable. De hecho, hay un tratamiento que se llama de reemplazo hormonal y este es recomendado para mujeres que sí están teniendo muchísimos síntomas. Porque, o sea, finalmente esta etapa genera disminución de estrógenos y progesterona. Entonces, y puede generar muchos problemas a nivel sistémico, ¿no? Como por ejemplo, también disminuye el calcio. Entonces, la baja de estrógenos también hace que las mujeres tengan mucho más riesgo de fracturas. Osteoporosis. Y osteoporosis, ¿no? También, por ejemplo, produce síntomas genitourinarios porque hay cambios en la mucosa. Entonces, eso puede producirles, por ejemplo, dispareunia, que es dolor al momento de tener relaciones sexuales. Eso te iba a preguntar, ¿baja también la libido al no producir la progesterona? Sí, porque también, por ejemplo, empiezan a lubricar un poco menos, ¿no? Tienen sequedad vaginal, pueden llegar a tener prurito, que es comezón, ¿no? Entonces, todos estos síntomas, pues obviamente se vuelven muy incómodos. Y con lo que me decías... ¿Y cuánto tiempo duran? Pues estos varían, ¿no? De cada persona, pero por ejemplo, el climaterio empieza desde la perimenopausia, o sea, es alrededor de mínimo estos 12 meses que va a ir fluctuando los periodos, que es justo como lo que comentabas que a ti te pasó, ¿no? Uh-huh. Digo, es otra cosa completamente distinta, pero finalmente también tenías pues baja de estrógenos y progesterona y eso hace que un mes sí te baje, 2 meses no te baje y a 6 meses no te baje y no es un bebé. Y no es un bebé. Y para poderle decir menopausia, pues se tienen que cumplir los 12 meses y el tratamiento de reemplazo hormonal es para las pacientes que tienen muchísimos síntomas y pues sí les ayudas con este reemplazo. Es que justo ahorita que lo mencionabas, la verdad es que en la literatura, o sea, estoy pensando en esta parte, donde la mujer ya no está en esa etapa reproductiva, ¿no? Y entonces, como dice Navy, deja de ser productiva y empieza a ser vieja, ¿no? Entonces, es como si la menopausia de pronto te quitara tu juventud o te quitara tu poder procrear o te quitara tu deseo, o te quitara tu cuerpo, o te quitara, valor. ¿no?
quitar el valor de la mujer. O asociado con esta belleza, que es la parte que nos llega a preocupar. Entonces, pues, bueno, hay muchos textos alrededor de esto. Sí, y desde el psicoanálisis hay un caso que es muy, muy estudiado, que es el caso de Anao, donde es la primera histérica, ¿no? Donde hablaban como de todos estos síntomas que tú lo mencionabas, Fer, que son síntomas que se producen por este movimiento hormonal, ¿no? Pero en ese caso, cuando no había tantos estudios, era como tenía de pronto sudoraciones, como alucinaciones, parálisis. Anao tenía parálisis en un brazo y lo fueron estudiando, hubo quien le hizo como esta parte de hipnosis y entonces ya fueron viendo cómo, aparte de una enfermedad de su padre, le hizo daño, ¿no? Entonces, es interesante porque, como ustedes decían, de lo de que histeria viene de la parte de... Sí, histeria significa útero. Histeros, ¿no? Útero. Entonces, era como solamente de las mujeres, ¿no? Y por ahí se dice que había quienes proponían como cura para estos malestares, masajear el útero, y entonces de ahí la creación del dildo, ¿no? Donde, pues, de qué manera se masajeaba, pues, utilizando esto. Entonces, bueno, hay muchas como, pues, como muchos mitos, como muchos chistes, pero creo que es importante que se empiece a hablar de esto y que justo este episodio, Fer nos lo proponía mucho porque necesitábamos que se escuche más la versión médica, ¿no? Que se entienda que no es algo que las mujeres están fabricando en su mente, porque a veces a consultorios, sí, yo me dedico más a niños y adolescentes, ¿no? Y no me ha tocado como tal alguna que me lo mencione en la consulta, pero por ejemplo en familia o en amigos, sí de pronto es como, me acaban de decir que estoy entrando en la perimenopausia. Y entonces, si no tienen resueltos ciertos temas personales, emocionales, estos síntomas como que se enaltecen, ¿no? Y entonces se agrandan. Es como un momento donde hay mucha confusión. Y si le aumentamos lo que les decía, como lo del nido vacío y de pronto el reencontrarse con tu pareja, pero ya no hay esto que mencionabas de la libido, entonces se empieza a crear todo un nudo en nuestra mente, en la parte emocional, que no ayuda para nada en la parte física. Y me parece muy triste que de pronto haya personas, o sea, no sé si en el sector salud, ¿no? Haya como este acompañamiento de un médico que te puede ir orientando y no todo el mundo tiene acceso, ¿no? Entonces, al menos creo que nuestro aporte a esto es como desde este podcast, dar cierta información a las personas para que puedan como aunque sea de voces amigas, conocer que lo que le está pasando tiene un significado físico, que se puede trabajar y que no están solas, ¿no? Y que van a tener la palabra clave que tú dijiste es un momento de transformación, no vivirlo como ya no sirvo para nada, o ya estoy más cerca de la tumba, o ya no soy productiva por no poder tener bebés. Entonces, creo que si le cambiamos desde la perspectiva en la que lo estamos viendo, podríamos pensar, ya me libré de los ciclos menstruales, ¿no? De los cólicos. Sí, es que justo es como esta parte le decía hace rato a Marta, estábamos platicando, y le decía, es que, por ejemplo, cuando una niña entra a la pubertad y empieza con todos estos cambios, también es un cambio de etapa. Uh-huh. Y no se ve como se ve la menopausia o como se ve el climaterio. Y creo que es mucho por esta programación que existe, uh-huh, que igual hace rato platicábamos, ¿no? A mí me empiezan a llegar, por ejemplo, información de que la reserva ovárica empieza a bajar a los 35, 36 años. Y entonces, pues sí es algo que sí dices, yo ya estoy en esta edad, ¿no? Porque lo marcamos como un reloj biológico. No, pero a ti creo te que llega ese reloj eso. ha ido cambiando, era lo que platicábamos en otro momento, pero ves otros países en donde cada vez son mamás más grandes. Y, o sea, entiendo perfectamente que biológicamente es una realidad, pero creo que en ese sentido Simone de Beauvoir, en el libro que te estaba mencionando de la vejez, justo habla de esto, ¿no? Dice, no es una cuestión biológica. La vejez en la mujer no es una cuestión solamente biológica, sino es un constructo social. Entonces, esa idea en la que nos van acercando y nos van acercando a que, pues, como que pierdas tantas cosas o que, no sé, sí,
Oye, pero Fer, a ti te llegan esos recordatorios. Yo tengo una aplicación donde dice, parece que algo está cambiando. Entonces esto te empiezan a dar bombardeos de Sí, la el parte. algoritmo. Ajá, el algoritmo empieza a decir, ya envejeciste, vete por, Sí. ¿no? La perimenopausia. Sí, la Empieza a peri. investigar qué es eso. Y de ahí sale este episodio, ¿no? Del podcast, de no es algo tan malo y no hay que dejarnos guiar por esta parte del bombardeo social de, ya estás menopáusica. No, o sea, estoy transformándome, voy a vivir una nueva etapa, como dices, Marta. En muchos países ya la maternidad se ve de otra manera. No ser mamá también se vale, asumirlo y decir, no por no ser mamá, no soy mujer, ¿no? No soy mujer. Claro. El otro día una paciente, y este sí es un tema que me interesa mucho como difundir, porque hay muy poca información y creo que esta poca información es la que hace que las mujeres sientan como un fin, ¿no? Y una paciente el otro día, pues no, o sea, está yendo porque quiere tener pérdida de porcentaje de grasa y la verdad es que le está echando muchísimas ganas, pero llegamos a un punto en el que ya como que nos estancamos un poquito. Y entonces le pedí un perfil hormonal, viendo sus laboratorios. Le dije, yo creo que están siendo ahorita muchos cambios hormonales, que a lo mejor es lo que ahorita nos está frenando a que estés perdiendo peso en el ritmo que íbamos. Y ya pasó la consulta, a la siguiente consulta me dijo, me quedé muchísimo pensando en algo que no había pensado, y es que a lo mejor ya estoy entrando al climaterio, pero es algo como que no estaba en mi radar. Uh-huh. Y ahorita digo, sí, ya tengo 45 años, sí puede ser este tema hormonal, no tiene hijos, entonces sí es algo que le movió. Y creo que algo que le dio mucha tranquilidad fue cuando le empecé a explicar, ¿no? Todos los cambios que hay, pero esta parte que la vea como una transición. Aparte que es muy natural, o sea, todos entendemos perfectamente que un día vamos a morir y todos entendemos que vamos a ir a envejecer, ¿no? Efectivamente, hace ratito platicábamos con un amigo y nos decía la diferencia, ¿no? de género, como decimos que los hombres pues maduran y se ven a veces mejor, ¿no? Y en cambio las mujeres es difícil que digas eso porque estás perdiendo juventud, porque estás perdiendo firmeza en tu cuerpo, porque estás perdiendo esas formas, ¿no? Porque ya no puedes bajar de peso tan rápido, porque ya se te notan más las arrugas y entonces eso ya no se ve tan atractivo. Pero claro, pues si empezamos a entender que todo es un proceso y empezamos a entender que la vejez no es sinónimo de, no sé, como de una... De perder, exacto, de pérdidas. Ni de pérdida, ni además de pelea, ¿no? O sea, sí. A veces queremos pelear juventud, vejez y dices, ¿por? ¿No? Hay una novela de Bioy Casares que justo habla de estos jóvenes que quieren deshacerse, es una distopía de los ancianos, como si estorbaran. Y entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con toda esa experiencia que sí tienes? ¿Qué pasa con toda esa seguridad que tienes cuando ya eres un adulto, ¿no? Sí. Y dices, bueno, debería de, no sé, verlo hacia adelante y no verlo como una ruptura. Y pienso eso, que nos han enseñado a verlo como una ruptura. Y hablabas de un poema, ¿no? Constantino Cavafis. Constantino Cavafis tiene un poema maravilloso. Claro, Cavafis se llama Recuerda Cuerpo y le habla directamente al cuerpo muy bonito y le dice, recuerda cuerpo, no solo la cantidad de lechos en los que yaciste, los que estuviste, sino en los ojos que te miraron con deseo, sino, dice, recuerda cuerpo cómo te deseaban, ¿no? Cómo eras parte de esa gloria. Es un poco nostálgico el poema, pero podríamos entender hoy también eso. Y nosotros creo que podríamos hacer un ejercicio desde ahí, decir, ¿recuerda cuerpo qué? ¿No? O sea, recuerda cuerpo todo lo que me permitiste. Y no mirarlo con melancolía o con zozobra, con nostalgia, ¿no? Es, ¿qué me vas a dar hoy cuerpo? Porque este cuerpo sigue estando. Y a lo mejor me quiero aferrar a tener el cuerpo de una veinteañera, treintañera y puedo pasarme horas en el gym o pasarme horas en dietas o en cosas y sabes que no va a regresar, ¿no? O sea, que este cuerpo ya tiene un registro y tiene una marca y es maravilloso, pero ¿qué le quiero decir a mi cuerpo? ¿Recuerda cuerpo qué?
Entonces, creo que hay cosas muy bonitas que podríamos experimentar desde ahí. Y desde la aceptación. ¿Sí? Aceptar que estamos en una etapa diferente y que el cuerpo es, de verdad que es maravilloso. O sea, creo que Fer ya lo había dicho, pero cómo sabe, o sea, cómo se conjuga la parte fisiológica con la parte social, con la parte emocional está muy cañona, ¿no? Como, o sea, ya es el momento de ya no de procrear, sino de disfrutar. Y no de ver como de ya se acabó, ¿no? Claro, por ejemplo, ahorita que decíamos de la literatura, Gabriel García Márquez tenía varias novelas así, ¿no? O sea, si Sí. pensamos El amor en tiempos de cólera, también sus personajes ya grandes con este deseo, o Memoria de mis putas tristes, ¿no? Miramos a este anciano de 90 años queriendo disfrutar y queriendo festejar su cumpleaños, porque el deseo no se va a ir, ¿no? O sea, ya no es tu mismo cuerpo, pero ahí está, y a lo mejor va a bajar en esta etapa de climaterio y en esta menopausia que estás mencionando. Pero después viene algo. exacto, después viene algo y lo vas a gozar de otra manera. A lo mejor ya no van a ser 300 orgasmos a la semana, ¿no? Pero va a ser otra cosa, va a ser algo distinto y también es tuyo. Y también te está hablando lo que dice Navy, aceptarlo. ¿Qué te va a dar? Aceptarlo y también es importante saber cómo llegar a esta etapa de la mejor manera, ¿no? Igual que, por ejemplo, la mayoría de mis pacientes, pues son niñas. Ahorita tengo, por ejemplo, muchas adolescentes o muchas niñas que están entrando a la pubertad y empiezan con síntomas de que pues ya casi empiezan con su menarca. Y yo les digo, es muy importante cuidar su alimentación, es muy importante hacer ejercicio, es muy importante adquirir hábitos para que ya que estés menstruando, todo este tema hormonal no sea algo que te afecte en otros ámbitos, ¿no? Lo mismo aquí, o sea, es mucho mejor que una mujer sepa cómo llegar a esta etapa, ¿no? Influye muchísimo la alimentación, influye mucho hacer ejercicio. Esta, por ejemplo, baja de estrógenos que genera la mayor riesgo de fracturas. Obviamente una mujer que hace ejercicio, pues es mucho menos probable que pueda sufrir, ¿no? De osteoporosis. Entonces, todos estos cambios que se pueden hacer desde antes, que es algo pues de prevención, que a mí soy muy pro. Sí, que nos has dicho en episodios anteriores, ¿no? Prevención. Y algo integral, como tú comentabas. Sí. Es una etapa en la que considero también importante la terapia. Que justo sería como esta parte de la terapia hormonal, ¿no? Tener como este acompañamiento de un médico para entender que las hormonas están hablándote, el acompañamiento psicológico, el apoyo social, que tus redes y que tu familia no lo tomen como a burla, ¿no? Ya si tú ya lo empiezas a bromear, ya es diferente, ¿no? Y esta parte de el estilo de vida, porque también yo escuchaba que se viene como todos estos cambios dermatológicos, ¿no? El colágeno y que si te aparecen más manchas y que hay ciertas manchitas que te salen en la perimenopausia, sí, pero que desaparecen cuando llega la menopausia, pero que hay otras que sí se pueden. O sea, son como muchas cosas, pero al final, si digo, no sé, si te dicen esta manchita es porque estás pasando por un cambio, lo entiendes. Okay. Es como las estrías en el embarazo o estrías de crecimiento, es como, pues son ¿cómo le dicen? Como esta parte, como la huella de guerra o como la marca de guerra que estás pasando de algo que por pasaste, algo. ¿no? Entonces, creo que el disfrutarlo, ¿no? El darle este cambio de chip va a ayudar a que lo veamos desde una manera diferente y a disfrutar, como dice Marta, a disfrutar desde otro momento de la vida. El otro día en Doctor House veía una persona de la tercera edad que tenía ahí un tema y que entonces por ese tema estaba teniendo como mucho deseo sexual. Y entonces le dan una medicina y le dice, oiga, doctor, si me tomo esto ya no voy a tener deseo sexual. Y dijo el doctor, sí, ya no. Ah, no, entonces quédese con la medicina. El tiempo que me quede de vida lo quiero vivir teniendo este deseo, disfrutando y viendo a todos tan atractivos. Entonces creo que es como elijas vivir esta etapa. Sí, la actitud influye muchísimo también para los síntomas. Además eso, o sea, borrar estas cosas que, no sé, desde los griegos, ¿no? Desde la medicina griega, hablando de este útero, cómo lo mencionaban o cómo era un órgano tan enigmático y tan místico, ¿no? Esa histeria que se crea, o Freud hablando de la histeria y esta relación de
no estar complacida, sí estar complacida, tener ese deseo, no tener ese deseo relacionado con esta parte solamente, esta parte central. Y sabemos que no somos solamente esa parte, ¿no? No. O sea, claro, es una parte fundamental, pero eres un cuerpo entero, eres un ser humano entero. Entonces, no sé. Sí, pues hoy se cuenta con muchas opciones médicas y con mucha forma de acompañar a personas que se encuentran en esta etapa. Entonces, yo considero como conclusión que con buena información, chequeos médicos y cambios en el estilo de vida, se puede llevar con salud y con bienestar esta nueva etapa. Y como conclusión también sería disfrutarla, ¿no? Disfrutarla como cualquier etapa que las mujeres van viviendo. Exacto. Me parece muy bien y gracias por proponer este tema, Fer, porque Sobre tanto todo por Marta, ampliarnos. Marta y yo decíamos, pero ¿cómo, no? Pero creo que sí es importante empezar a abrir estos canales y a Desmitificar. desmitificar esto que se ve con tanto miedo, ¿no? De chin, ya llegué a la menopausia. Sí, que no lo vean como con miedo. Gracias, Fer, por No, darnos más gracias. explicación. Cualquier duda nos pueden escribir. Tenemos nuestra cuenta de Instagram que se llama Conciencia y Consentido y también nos pueden seguir por TikTok y por ahí nos pueden escribir. Gracias. Bye. Bye. Conciencia y Consentido. Donde el conocimiento Se encuentra con lo cotidiano.